Entonces, como les mencionaba, el caso de hoy es el 10, es un adicional, y vamos a hablar de Continued Process Verification, que es eh, eh, nuestro último, vamos a decirlo así, protocolo o la última etapa del proceso de validación. Dentro del proceso de validación que hemos visto y hemos trabajado desde noviembre hasta el día de hoy, hemos visto las diferentes etapas del proceso y del ciclo de vida, de cómo se diseñan los procesos de manufactura. Y hemos visto también cómo ustedes han ido de manera un poco ya más aterrizada cuáles son los protocolos, cuáles son los requerimientos de cada uno. Este, cuáles son los criterios de aceptación en cada caso. Y obviamente, además de la parte teórica, ver también la parte práctica, un poco de la parte práctica, porque quizá lo ideal hubiera sido nosotros quizá poner la mano en equipo y tratar de hacer pruebas y todo el tipo de cosas, pero ya eso en el día a día, créanme que ustedes van a tener ese chance. Eh, el CPV dentro de lo que hemos visto hasta ahora, ya es la última etapa del ciclo y es lo que lo sigue, lo que completa el ciclo de validación. Déjame ver si veo aquí en la presentación. Exacto. Aquí. Dentro del ciclo de vida de validación del proceso, ya ustedes hasta ahora mismo han hecho estas dos partes y ahora nos toca la verificación continua del proceso. La manera de recordar un poco la parte teórica, la verificación continua del proceso es esa etapa donde nosotros ya liberamos, ya el proceso está en producción, en producción normal, y lo que nosotros tratamos de hacer ahí es dar seguimiento, vamos a decirlo así, al proceso y tratar de ir viendo tendencia de comportamiento del mismo. O sea, ve cómo se comporta y tratar de estimar si realmente el proceso está o no está en un estado estable. Lo que queremos es estabilización. Entonces, para eso nosotros tenemos este planteamiento del problema. Este planteamiento del problema está totalmente, no tiene nada que ver con lo que ustedes acaban de hacer hasta ahora, sino que se centra en un proceso de una compañía nueva, pero con una tecnología similar. O sea, volvemos otra vez a empaques, pero para para otra compañía. En este caso, salimos de Ético y vamos a trabajar en otra empresa. En este caso es una empresa llamada ABC Medical. ABC Medical es tiene un dispositivo médico y ustedes son parte del grupo de ingeniería y han decidido implementar el CPV como parte del monitoreo del proceso de sellado de los pouches. Un proceso similar al que ustedes ya conocen con la Backmaster, probablemente con otra máquina. Y básicamente lo que queremos hacer es monitorear ese único atributo crítico de calidad que tenemos dentro del proceso. Hay una máquina manufacturada que fue hecha por Manufacturer Supplier Co. Este es el Equipment ID de esa máquina dentro de ABC Medical. Hasta ahora mismo ustedes han visto que cada grupo de ustedes diseñó un ID para cada equipo, cada backmaster que trabajó. En este caso, este es un número de diferente. Solamente tenemos un CQA, un atributo crítico de calidad, en el cual es una prueba de seal strength, robustez del sellado, en el cual la misma debe de estar entre 2.5 kilogramos y 40 kilogramos, o sea, una spec de 2 colas que ha sido validada. La prueba que vamos nosotros a analizar dentro de este CPV está descrita en este procedimiento según ellos y hay un video para que quien quiera verlo puede ver aquí cómo se hace esa prueba. Esta es una prueba de seal strength, por lo tanto, si vamos aquí y la buscamos, nos vamos a dar cuenta de cómo se hace. Es una prueba de laboratorio en la cual tenemos una máquina similar a la que probaba las suturas
En el caso en el caso del 4 del 3 al 9, que es lo que ustedes han trabajado hasta ahora, ellos tienen esta máquina, pero en lugar de probar suturas, ellos tienen estos aditamentos para sujetar las dos caras del pouch, las dos láminas, y alarlos. Entonces, eso tiene ¿cómo se llama esto? Un force gauge en español, un dinamómetro, que le da ahí una lectura de fuerza. Y esa fuerza tiene que estar dentro de una tolerancia. No vamos a meter mucho en eso. Lo importante es que sepan de dónde está viniendo la data. Y básicamente esta empresa quiere utilizar CPV para monitorear su proceso. Como le mencioné en la parte al inicio del trimestre, cuando hablamos de la teoría del CPV y todo ese tipo de cosas, le mencionaba que hay empresas que hacen CPVs a manera de dar seguimiento al proceso y para evitar tener que revalidar. Los CPVs son una forma efectiva y probada a nivel regulatorio para nosotros darle seguimiento a los procesos. Entonces, también les recuerdo que no todas las empresas en las que ustedes quizás estén aquí en la industria local van a tener CPVs, porque los CPVs requieren de unos recursos que sean capaces de analizar datos, dar seguimiento y levantar datos del proceso. Y lo que hay empresas que usan las técnicas de revalidación, otras empresas usan CPV, algunas usan las dos cosas. Entonces, ya para que ustedes salgan de aquí con la idea clara de cómo funciona cada cosa, está este caso, este planteamiento. Entonces, cuando ustedes lleguen al aula virtual, van a ver este link, este vínculo, que los va a llevar a esta carpeta de donde están los datos. Entonces, lo chulo de este caso es que ustedes aquí van a ver algo, van a encontrar una carpeta, un folder que dice ABC Medical Device Company, donde están los validation records, o sea, la validación hecha de esta máquina, un archivo donde están los datos que vamos a utilizar para el caso número 10 y el planteamiento del problema, que era lo que tenía abierto ahora mismo. Entonces vamos a entrar aquí adentro del validation record. Dentro del validation record ustedes van a ver varias cosas. Van a ver un validation plan, un installation qualification, un operation qualification, un performance qualification y un final report. Me interesa que ustedes lo vean para que ustedes vean cómo se ven los protocolos en la práctica. Ustedes ya acaban de trabajar con protocolos de validaciones en un formato, pero no necesariamente ese formato es el único y absoluto, sino que lo que una empresa le da se ve de una manera, en otra empresa puede lucir totalmente diferente, pero usted va a ver que es exactamente el mismo contenido. En este caso, aquí tenemos un validation plan para la validación de una máquina que es una heat sealer. Esa máquina tiene una vaciadora de calor. Piense que tiene el producto que se está validando es Sterile Gizmos. Si lo buscamos en Google, aparece algo similar. No. Vamos a dejar eso ahí. Realmente no es relevante. El punto es que está aquí el código del producto, el SKU, y dice que está cubierto desde este código hasta este código que está aquí. O sea que todo lo que está en el medio está dentro del alcance de la validación. Está también el proceso descrito de qué se va a hacer. El número de change control, que si se acuerdan en el validation plan hablamos del número de ECR, que es el número
que utiliza la empresa para dar seguimiento a los cambios, el objetivo de por qué se está haciendo toda la validación, y así sucesivamente está toda la información del proceso, el validation plan, todo lo que ustedes han visto, la justificación de qué se va a hacer, cuáles son los procedimientos, cómo se van a medir los datos a nivel de equipos, cuáles son los SOP, los procedimientos que realmente cubren todo eso. La parte de los mantenimientos, revalidación y todo, y la aprobación. Entonces, esto para que ustedes vean que aunque ustedes se muevan entre una empresa y otra, los contenidos de los validation plan, así como los protocolos, por ejemplo, si ustedes quieren ver, ahora mismo ustedes están trabajando un performance qualification. Aquí hay un ejemplo de uno. Si nosotros lo abrimos, ustedes van a ver un performance qualification que está estructurado probablemente de otra manera, pero tiene un contenido muy similar. Aquí hay un reporte este es un reporte de PQ, un PQ report. Aquí hay un OQ report, o si lo quieren ver, este OQ report tiene la parte del Characterization Study dentro del mismo OQ. Lo que pasa es que el OQ está dividido en dos fases, fase 1 y fase 2. Y un Installation Qualification. O sea, aquí están exactamente las mismas cosas que ustedes han hecho y probablemente los mismos, los requerimientos de instalación, calibración y firmas. Todo está ahí. Entonces, volviendo a lo que nos concierne, pueden navegar eso y verlo ahí más detenidamente si gustan. Pero dentro de lo que nos concierne está el caso número 10. Entonces, el caso 10 nos pide que creemos un CPV plan y que creemos un CPV report. Entonces, el CPV o Validation, Continued Process Validation, consta en un plan. Ese plan es un documento vivo que se crea para un proceso determinado y en el cual se establecen las reglas a través de las que nosotros vamos a evaluar ese proceso en el tiempo. O sea, ya fuera de la validación, qué tipo de seguimiento y qué tipo de data vamos a colectar del proceso para nosotros tratar de estimar cómo nosotros, para estimar si realmente, el proceso está en control o no está en control. O si realmente él se ha perdido el estado validado. Entonces, fíjense que aquí abajo nos dice que para el CPV vamos a usar un CQA. Ese CQA se va a obtener, se va a monitorear desde los récords del DMR. El DMR es ese documento donde dice toda la data relacionada al proceso de manufactura del dispositivo médico, que es Device Master Record. Y de ahí vamos a tener la data para hacer nuestro CPV análisis o CPV report cada semana por los siguientes 3 meses. Por cada 3 meses. O sea, vamos a colectar datos semanales y esos datos los vamos a analizar every 3 months, cada 3 meses. Entonces, al final de esos 3 meses, nosotros vamos a hacer una evaluación en base a una métrica de CPV. Las métricas de CPV normalmente son decididas por los ingenieros. O sea, nosotros mismos, como ingeniero de proceso, ingeniero de manufactura o encargado de diseñar el proceso de manufactura, debemos seleccionar una métrica a través de la cual nosotros vamos a monitorear ese proceso. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que nosotros definimos una métrica y si esa métrica no se cumple en cada 3 meses o hay una tendencia hacia al no cumplimiento, entonces nosotros necesitamos implementar acciones que mantengan el proceso en control. En este caso, la métrica va a consistir en 2 cosas. Primero,
un CPK mayor a 1.33 para el periodo de 3 meses y que no hayan patrones visibles de tendencias hacia uno de estos dos límites, eh, agrupamientos, ciclos de la data, de la data semanal, deviaciones, oscilaciones, o sea, la data que se compile debe ser lo más aleatoria posible y debe estar en control. Además de eso, el CPV Plan nos ayuda para nosotros monitorear los CQAs. Hay muchas empresas que solamente aseguran, antes de arrancar, por ejemplo, la manufactura diaria, se hace una verificación de los parámetros y se revisa que los parámetros estén dentro de lo predefinido en el OQ, por ejemplo. Sin embargo, bueno, nosotros ir viendo una correlación o qué tan constantes son los parámetros dentro del proceso. Por ejemplo, puede ser que este proceso se haya validado para correr entre este rango, por ejemplo, en una temperatura entre 150 y 155 grados, pero cuando nosotros le damos seguimiento a los parámetros, en los 3 meses, quizá el proceso está corriendo siempre en 155. Entonces nosotros tenemos que ver si, primero, si en algún momento se usó un parámetro fuera de lo preestablecido, y segundo, si realmente hay tendencias hacia uno de los extremos y tomar realmente una decisión de qué nosotros podemos hacer para mantener ese proceso lo más centrado posible. Entonces la pregunta es esa, hacer un CPV plan y un CPV report usando estas dos plantillas que están aquí y la data que está aquí. O sea, eso que está ahí es el CPV plan, que vamos a abrirlo. Descargarlo. Este es el CPV plan. Entonces, el CPV plan lo vamos a hacer en una plantilla similar a la que ustedes están haciendo. Y dentro del mismo, aquí va el nombre del proceso. Ese nombre del proceso ya no es backmaster, bla, 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 sino el nombre del proceso que dice el récord de validación que acabamos de ver ahora, que es este que está aquí, que es este Heatsealer, perdón, la máquina. Heatsealer Supplier Co Model XYZ. O sea, es el nombre de la máquina y este es el proceso. Entonces, ustedes pueden utilizar esa información para llenar su nombre del proceso y poner su número de CPV. El CPV plan en la práctica es un documento vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las métricas de CPV se mantienen en revisión constante. Si un proceso es estable, las métricas son un poco más relajadas o un poco más, vamos a decirlo así, permisivas que un proceso que no es estable. Un proceso inestable, nosotros necesitamos mantener más controles para, o mantener, darle un monitoreo más cercano al proceso para nosotros dar para estar conscientes si el proceso se sale o no del estado validado. Entonces aquí adentro está una introducción corta, process name, una descripción breve de cómo es el proceso, una descripción del producto, todo eso está en el validation plan de la compañía ABC Company. Y esta plantilla simplemente tiene dos tablas. En la primera tabla está las informaciones del producto que nosotros vamos a utilizar para el monitoreo, y la información
del proceso. Entonces vamos por partes. La primera tabla le dice cuál fue la última validación, el número, cuáles fueron las características validadas, en este caso es el heat seal, cuáles son los equipos que están ahí, de dónde se va a colectar la data. El control point normalmente indica de dónde se colecta la data porque hay procesos que son, por ejemplo, automáticos y la data no necesariamente viene del DMR o del récord de manufactura, sino que viene de bases de datos u otros medios que son más sofisticados. Luego está la parte del test method, qué validación se hizo para confirmar que la data viene de un proceso la data viene de un proceso de evaluación correcto. La frecuencia de análisis, que lo dice el planteamiento del problema, que cada cuánto tiempo se va a hacer el análisis de la data. Esa frecuencia puede ser muy abierta o cada poco frecuente si un proceso es muy estable. Por ejemplo, si nosotros arrancamos con la validación, por ejemplo, de la Bankmaster, podemos arrancar con un análisis cada 3 meses. Pero si vemos que la Bankmaster es muy estable y no muestra tendencias adversas, nosotros podemos ampliar esa frecuencia y hacer quizá análisis cada 6 meses o cada un año. Es válido. Ahora, si por el contrario vemos que el proceso es muy inestable, quizá amerita ver el proceso de análisis menos frecuentemente. Entonces, esa frecuencia de análisis es la base para nosotros, por ejemplo, no validar. Si vemos un proceso que es muy estable en el tiempo, quizás nosotros nos pasen años sin tener que validarlo otra vez o revalidarlo de nuevo si no hay cambios. Entonces, esa ventaja nos la da el CPV porque nos ahorramos tener que revalidar porque sí y nos enfocamos en revalidación en base a data que vamos levantando. Entonces, aquí va la métrica que es qué exactamente, cuál es el indicador que vamos a utilizar. En la práctica tú puedes hacer muchas cosas, puede ser un CPK, un PPK, un red de defectos o cualquier otra métrica que ustedes decidan utilizar y los límites de especificación para la métrica. Digo, los límites de la métrica, no de especificación. Ojo, estos límites son de esta métrica. O sea que si nosotros vamos a un CPK para monitorear el proceso, para monitorear este CQA, por ejemplo, el CQA que estamos monitoreando en este CPV es Heat Seal Strength en kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos poner aquí la especificación, que es, por ejemplo, 5 kilogramos y 40 kilogramos. No. Lo que amerita aquí es la métrica de monitoreo del proceso. O sea, en ese tiempo de análisis, nuestro CPK debe de andar por encima a 1.33 kilos. 1.33 kilos, 1.33, eso no tiene unidades. Y no hay un upper limit. Hay otros requerimientos también. O sea, no solamente el CPK. El planteamiento del problema nos dice, si ustedes van ahí rápidamente, se van a dar cuenta que hay otros requerimientos que es no patrones. Entonces nosotros tenemos que definir, por ejemplo, que no queremos puntos, más de 3 puntos fuera de control y que esperamos 0 tendencias, 0 ciclos, shifts y oscilaciones. Y ahí usted me dice, ¿y cómo yo puedo ver eso, César? ¿Cómo realmente nosotros podemos ver ese tipo de cosas? Los puntos fuera de control lo podemos hacer a través de las cartas de control.
Ahora, este tipo de análisis, hay un gráfico en Minitab que se llama Run Chart o gráfica de corrida. El Run Chart no es otra cosa que eso mismo. Ustedes le dan a Minitab una sucesión de puntos o de subgrupos y Minitab les hace una prueba de hipótesis para detectar exactamente esa misma cosa que yo le acabo de decir. Por ejemplo, eh, oscilaciones, tendencias, mezclas, agrupamientos y le da unos p-value para detectar o para entender si realmente hay presencia de agrupamiento, mezcla, tendencia u oscilaciones. Tendencia, por ejemplo, es que nosotros veamos esta línea, que es la media de los subgrupos en una trayectoria en específico. Oscilación son puntos de arriba hacia abajo en cada subgrupo. Clustering o agrupamiento es que en un punto nosotros, bueno, ya ustedes entienden la idea. Solo es la misma técnica de análisis que nosotros vemos en los control charts, pero el run chart le da p-values para cada uno de esos análisis. Entonces ustedes pueden este, analizarlo de manera tal que le permita ver esa tendencia con la data. Entonces, esa es la planificación. Esta tabla le dice cómo se va a hacer ese monitoreo en el tiempo de ese CQA. Entonces, abajo hay una tabla similar, pero para parámetros críticos del proceso. De nuevo, ¿cuál fue la última validación? ¿Cuál fue el parámetro crítico del proceso que vamos a monitorear? ¿A cuáles máquinas? ¿De dónde se está obteniendo la data? De nuevo, aquí sería el DHR. Aquí tenemos la frecuencia del análisis. Normalmente la frecuencia de análisis de CPPs macha con la de CQAs. ¿Y qué métrica se va a utilizar para eso? En este caso, la métrica yo se la voy a dejar abierta a ustedes para que digan que puede usar. Puede ser, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser CPK, porque el CPK normalmente va relacionado con una característica de calidad del producto, pero puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier tipo de estadístico que ustedes decidan eh, que puede darnos un análisis de tendencia para los CPPs. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí hay varias filas. Estas filas no están de más ahí. Normalmente cuando se hace un plan de CPV, nosotros necesitamos añadir más de una máquina o más de al proceso, por ejemplo, más de una máquina o más de una métrica al proceso. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una máquina que es esta señora que está aquí, y esa máquina afortunadamente solamente tiene un solo atributo de calidad crítico, y por lo tanto nosotros no pudiéramos quedar ahí, pero necesitamos indicar, por ejemplo, la parte de aquí abajo que son los comportamientos, o sea, la aleatoriedad de la data. Entonces, perfectamente se puede agregar aquí otra fila en donde se pone ese otro requerimiento. Y lo mismo pasa aquí abajo. Entonces, el CPV plan sirve para nosotros documentar todos o planificar cómo nosotros vamos, el plan de colección de data que vamos a llevar para el CPV report. Y ahí termina el CPV plan. Ese es un CPV plan. Entonces ahora vamos a ir rápidamente al CPV report. El CPV report es mucho más sencillo que esto, todavía más. Y si ustedes lo abren, se van a dar cuenta. Vamos a copiarlo. Vamos a abrirlo por aquí. En el CPV report se van a encontrar básicamente con la misma información. Recordemos que en la planta se van a hacer muchísimos CPV report, entonces necesitamos una plantilla que nos sirva para, de manera general, para todos los CPV de la planta. Entonces, este es el mismo esquema. Entonces, aquí ustedes van a ver que en el CPV report
Vamos a dar un poquito de zoom. La portada. Y aquí se va a poner de nuevo el reporte de lo que se hizo. A los 3 meses, cuando tengamos toda la data, eliminamos esto de aquí, esto es una guía, eliminamos esto de aquí y decimos qué es lo que estamos monitoreando. Primero, un CQA. En este CPV plan se pusieron 2 CQAs y 2 CPPs. Entonces, yo esperaría que esto estuviera CQA 1, CQA 2, no chequeado, CPP 1 y CPP 2. Entonces le dice, ¿qué característica es de calidad? ¿Cuál es el equipo que estamos monitoreando? ¿De dónde se tomó la data? La misma información. TMB, la métrica, esa métrica sale directamente del plan y cuál es el límite de control para la métrica y el resultado, si está o no en control. Entonces, antes de ustedes poner así rápidamente, sí, estaba en control. Hay que hacer un análisis. Por ejemplo, en nuestro CPV plan dijimos que la primera métrica es un CPK que vamos a hacer al seal strength del proceso. O sea, vamos a coger aquí seal strength del equipo. Está frisado. Una tecla como pisa aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Seal strength. Equipment ID. Punto de control. El famoso batch record, como le dice Herle, BMR. Test method. En este caso me parece que está aquí. Test method. Métrica es un CPK para este punto de evaluación del CPV. Y límite inferior 1.33, superior no tengo. Y antes de hacer esto, yo tengo que hacer un CPK. Yo voy a ir a mi data, que está en la carpeta que vimos al inicio de la clase, y voy a descargarla. Voy a descargarla. Y ahí nos vamos a encontrar de una data que nos va a decir qué fue lo que pasó en los 3 meses con el proceso. Entonces, aquí ustedes se van a encontrar con la data de enero, semana 1, o sea que lo que decía el CPV plan es que se iba a colectar data cada semana. Entonces, semana 1, primer lote o primer batch record, tenemos nuestro CQA, aquí tenemos el CQA en kilogramos, tenemos nuestro CPP de temperatura, CPP presión, CPP tiempo. Entonces, si hacemos un CPK de esta data, fíjense que va desde enero hasta marzo, tomando una data, 3 muestras a la semana. Ese CPK debería de darnos superior a 1.33 para nosotros decir que el proceso sigue en estado validado
para este CQA. O sea, debemos ponerlo, hace el análisis, ese análisis vaya aquí abajo, en Data Analysis, ponemos nuestro gráfico, hacemos nuestra conclusión y decimos que sí que está en control. Me faltó otra cosa aquí con este mismo CQA, que era la parte de análisis de estabilidad. Entonces, aquí abajo iría lo mismo del indica el planteamiento del problema, que sería patrones de comportamiento. No hay tendencias, no hay ciclos, no hay shifts, no hay drifts, no hay oscilación y no hay punto de control. Entonces, eso se analiza y se pone también al final. Si todos los requerimientos de CPP están en control, entonces nuestro proceso no debe de seguir validado, no debe de ser revalidado y nosotros podemos mantenernos usando ese proceso sin problema. Ahora, si alguno de esos procesos, de esos puntos de verificación, sale fuera de control, entonces nosotros vamos a necesitar tomar un plan de acción y decir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con ese proceso? No necesariamente un CPV que falla indica que hay que revalidar. Después de todo, el CPV es una herramienta preventiva, una herramienta que nos da alertas antes de que hayan problemas y antes de que el proceso salga de control. Por lo tanto, el objetivo de este plan es qué acciones, es decir, qué acciones nos pueden ayudar a mantener el proceso o a corregir el proceso antes de que esto se salga totalmente de control. Por eso es que las métricas de CPV no necesariamente están relacionadas a los CQA, pero no se miden con el CQA, porque si no, esto fuera un monitoreo de calidad normal, o sea, sería un monitoreo de calidad, de control de calidad, pero el objetivo es evaluar el proceso de manera macro y en el tiempo, y en base a eso nosotros decir qué realmente necesitamos para mantener el proceso en control. Entonces, con esa data, llenando ya esta tabla, proveyendo el análisis de los datos, entonces nosotros terminamos el CPV Report. Fíjense que es un documento sencillo. Quizá la parte de análisis de datos puede complicarse un poco si el proceso es muy grande o engorroso, pero créanme que no es lo mismo revalidar un proceso. Ya imagínense ustedes que ya ustedes hicieron IQ o QP, que hicieron una caracterización de un proceso. Imagínense a tener que justificar o entrar y hacer eso, revalidar el proceso una vez cada 2 años porque el procedimiento entonces es un poco difícil. Es más fácil nosotros levantar la data y en función a la data que hemos visto, concluir si el proceso requiere o no revalidación o algunos controles adicionales. Por ejemplo, hay empresas que aquí en las acciones ponen, por ejemplo, actualizar la parte de análisis de riesgo para identificar controles. Algunas empresas dicen, por ejemplo, aumentar la frecuencia de mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo, añadir tareas de mantenimiento, adicionar puntos de control de calidad en el proceso o modificar los puntos de control de calidad. Y así sucesivamente. Hay muchísimos controles que se pueden añadir al plan de control, al plan de CPV para mantener el proceso en control. Y eso, señores, básicamente un CPV. El CPV no tiene mucha complejidad, es exactamente lo que acaban ustedes de ver. Hay empresas que utilizan software y tienen esto automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un software que se llama Infinity US, que hace exactamente esto de manera automática. Es un software que ellos se autodescriben de SPC, pero es un software de monitoreo que genera alertas.
O sea, hace esto de manera automática. Todo lo que acabamos de decir, se alimenta al software y en tiempo real él no va dando alerta. No dice, mira, tú sabes qué, tu proceso se está saliendo de control. Infinity QS se usa no solamente para CPV, sino que se usa también para incluso liberar lotes de producción y muchas otras cosas. En el caso, también está, este es uno de los software, también hay otro que se llama, creo que PQ Systems. Y PQ Systems hace exactamente la misma cosa, o sea, es monitoreo en tiempo real de proceso y que básicamente va generando análisis de tendencia del proceso y nos dice a nosotros que tenemos que prestar atención antes de que haya un, proceso, un problema mayúsculo. Pero si no hay budget, también está el método manual, que es el que yo le acabo de enseñar. O sea, hay varias formas de hacer esto y la industria realmente va caminando hacia este método. Entonces, chicos, con el CPV, preguntas, dudas, sugerencias, quejas también, que son varias. No, yo sí tengo como una pequeña duda. En ese momento se me cortó la llamada, no sé si lo mencionó, pero como métrica podríamos utilizar los AQL, o sea, si excede o no. Mira, esa pregunta es tan frecuente, a mí me la hacen tanto, que hoy me la hizo otra persona, que yo no le doy clase. Me llamó una compañera mía de trabajo y me dijo, mira, ¿tú crees que podamos usar los AQL? La respuesta corta es que sí. La respuesta larga es que depende. La razón es que los AQL están asociados, o por la forma de funcionamiento, están asociados a aceptar y rechazar lotes. Ustedes lo pueden utilizar, pero si lo van a hacer, no pueden igualar el AQL de monitoreo de CPV al AQL que se usa para liberar productos, porque si lo hacen así, el CPV se vuelve un muestreo de calidad, de control de calidad, y ese no es el objetivo. El objetivo del CPV es darnos alertas con tiempo de que el proceso está fuera de control y llevarnos a la línea. Por ejemplo, imagínense que ustedes están dando el monitoreo a su proceso, quizá con un software como el que acabamos de ver ahora, y que, por ejemplo, en la mañana de hoy le llega una notificación, le dicen, mira, tú sabes que la proporción de defectos que estamos viendo de este lote, en este proceso, no en un lote, en este proceso, indica que algo está pasando. Entonces, ahí nosotros entramos al piso, vemos lo que está pasando y implementamos control. Ahora, mi recomendación no es que lo asocien a AQL, pero AQL también son proporciones de defecto. Traten de calcular las métricas, por ejemplo, en proporciones de defectos reales del proceso. ¿A qué me refiero con reales? A veces, por ejemplo, en un muestreo de calidad normal, el AQL permite 3 defectos por lote. Eso se documenta y pasa como que está bueno. Esas 3 unidades malas es parte del proceso normal de operación, del comportamiento del proceso como tal. Entonces, nosotros pudiéramos usar una métrica, por ejemplo, de proporción de defectos. Y si todos los días nosotros vemos 3 defectos, 4 defectos, 3 defectos, 4 defectos, y de momento empezamos a ver 6, 8, 10, 15, 20, ahí nosotros deberíamos tener una alerta antes de que eso se exceda en el AQL. Y por ejemplo, si nosotros teníamos, qué sé yo, si el AQL no permite, no sé si una cantidad sustancial de defectos, que normalmente son 0 defectos, los planes de muestreo, pero si nos permitía más, básicamente estamos haciendo un metro de calidad. Entonces, el punto no es, el punto es que nosotros entremos al piso, veamos el comportamiento y podamos ver, por ejemplo,
el comportamiento del proceso como tal y no de calidad. Por ejemplo, algo que es muy utilizado es, por ejemplo, en los procesos de producción continua como las extrusoras de tubo, a veces tienen sensores que miden los anchos de las paredes de los tubos. Pero en el caso de los bajantes de suero y los dispositivos que usan tubos extruidos, a veces esas máquinas tienen unos medidores que van midiendo en tiempo real el grosor del tubo. Esa data es valiosísima porque aunque el proceso no se esté saliendo de control, nosotros podemos ver en tiempo real si el proceso está o no se está saliendo y que nos dé alerta. Antes de que eso llegue a la mano, por ejemplo, del equipo de control de calidad y del laboratorio de impresión de calidad. Entonces, mientras más cercano al proceso y más parecido al proceso son las métricas, mejor. Entonces, por eso le decía que depende. La respuesta corta, sí, Ana, se puede coger a cuele, pero no lo recomendable. Lo recomendable es establecer métricas que reflejen el comportamiento per se del proceso y que los reten más que lo mínimo que el mismo QM. Porque si no, no mejoramos nunca. Ok, profe, gracias. Señores, más preguntas, más cosas, chicos. Yo quería mencionar que por lo menos en mi caso lo que se hace allá es que a veces se realizan proyectos, por ejemplo, de revalidation, no se utiliza mucho CPV, porque a veces como piensan como que a pesar de que se realice la validación, pensamos que se pudiera como que sacar más provecho en ese caso. Hay veces que, por ejemplo, un molde se validó, pero no con, por ejemplo, con las cavidades necesarias, se corre igual, pero luego se valida con todas, por ejemplo. Se intenta validar así. Y eso realmente, eso tiene sus ventajas, Simón. No hay una solución buena ni mala. O sea, revalidar tiene de ventaja que quizá cosas que no se contemplaron en una validación inicial se cubran. O prácticas, por ejemplo, a veces se valida un proceso y al tiempo nosotros vemos los protocolos y decimos, wow, pero dejamos fuera esto, ¿no? ¿Por qué no consideramos aquello? Lo bueno de revalidar es que podemos decir, bueno, ¿tú sabes qué? En la próxima revalidación vamos a poner ahí, por ejemplo, la utilización de quizá un colorante nuevo o algún tipo de plasticizer o algún tipo de componente especial, o vamos ahora a adicionar cualquier tipo de aditamento. Entonces, eso es lo bueno de las revalidaciones. O, por ejemplo, cambió un estándar o algún procedimiento y ahora, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer algún tipo de, qué sé yo, de verificación a nivel de instalación que antes no hacíamos. Entonces, se aprovecha mucho. Lo bueno, eso es lo bueno. Lo malo es que revalidar es costoso, señor. O sea, revalidar eso es literalmente hacer gran parte de los protocolos que ustedes ya conocen. Sentarse, hacer PIQ, hacer OQ de nuevo, correr pieza, medir la pieza, obtener resultados, analizar resultados, cerrar reportes. O sea, es costoso y trabajoso. Que el CPV ahorra todo ese tiempo. Que es la ventaja que tiene, es menos costoso, es más rápido, hasta cierto punto a nivel de auditoría es más robusto porque nos ayuda a nosotros a demostrar control y a demostrar nuestro compromiso con el mejoramiento continuo del proceso. Y básicamente eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a, a mantener nuestro proceso, a demostrar que nuestro proceso mantiene validado. Pero no hay, de verdad, cualquiera de las dos está bien. Incluso hacer el lado, hay empresas que hacen las dos cosas, que hacen su monitoreo y arriba de eso hacen revalidaciones, pero también eso está bien. No hay nada
que esté mal en ese sentido. Pero para que ustedes se lo lleven eso, o sea, si tienen la oportunidad de mañana implementar CPV, sepan la ventaja que tienen. Ok, entonces yo voy ahora a detener esto. Voy a dejar de grabar.